Bien, mis hermanas, vamos a continuar con nuestro curso del estudio del Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Biblia en su conjunto, para tener una visión general de la Biblia en unas perspectivas nuevas, pero que nos permitan también comprender cada una de sus secciones, de sus partes, de sus mensajes y descubrir en ella, como lo vamos a ver ahora en esta cuarta sesión, cuál es el plan de Dios que está trazado a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura. Esto es, no solamente en el Nuevo Testamento para nosotros, sino también desde el Antiguo Testamento, desde la primera página, desde el primer capítulo, desde el primer versículo. Por eso, entonces, como está señalado para esta cuarta sesión, nuestra pregunta es por qué la Sagrada Escritura es un plan de salvación, nos manifiesta, nos muestra un plan de salvación. El objetivo para esta sesión, entonces, lo marcamos y lo recordamos acá: conocer y comprender el proyecto de Dios desde la Sagrada Escritura. Ya hemos insistido, ¿no?, en que la visión común que tiene el creyente sobre la Biblia es que es la palabra de Dios. Y lo hemos dicho, la primera arista, la primera visión, el primer ángulo con que miramos la Biblia, la palabra de Dios. Y cualquiera nos responde eso, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Les he dicho que con esa expresión lo estamos diciendo todo, pero al mismo tiempo como que no decimos mucho. Porque sí, es la palabra de Dios, pero ¿qué más? Solamente eso, no. ¿Cómo entender esa palabra de Dios? Por eso entonces decíamos, hay que verla desde otro ángulo. Un segundo ángulo es ver la Sagrada Escritura como el libro de la revelación, de la manifestación de Dios, la manera como Dios se nos fue manifestando. Ya lo vimos también aquí en una de nuestras clases anteriores. Y luego en ese cómo se fue revelando Dios en la historia, en la Biblia, esto es a partir de la historia y a través de la historia, que fue el tema de nuestra tercera sesión, la sesión anterior. Ahora entonces retomamos esos elementos para caer en la tercera visión, tercer ángulo de visión sobre la Sagrada Escritura. Ver la Sagrada Escritura como el libro que nos manifiesta, que contiene y nos manifiesta a nosotros el plan de Dios. ¿Cuál es su plan? Es lo que comúnmente conocemos como el plan de salvación. Pero vamos a ver cómo está plasmado entonces en toda la Sagrada Escritura. Por eso la temática para esta cuarta sesión entonces está de la siguiente manera. Una primera unidad, manera de introducción rápida, ver todo el plan de Dios en el contexto general de toda la Sagrada Escritura. Y luego entonces ya puntualizando ese plan de Dios, cómo aparece en el Antiguo Testamento y cómo aparece en el Nuevo Testamento. Para iniciar, quiero poner como marco de entrada este texto del apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 4. Fijémonos que en estos momentos lo que estoy tomando como punto de referencia es un versículo nada más, el verso 4 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pero como ese versículo que está aquí señalado en azul y luego resaltado el contenido del versículo en negrilla, tomado así escuetamente, no lo entenderíamos completamente. Entonces siempre como estudiosos de la Sagrada Escritura, cuando nos dan un texto, tenemos que, para su mejor comprensión, ir al contexto. En algunas oportunidades lo que se llama el contexto inmediato, o sea, lo que está inmediatamente antes y después del versículo citado y objeto de estudio, nos puede dar claridad. Pero si no es así, tenemos que ir un poco más atrás o un poco más adelante y entonces se va ampliando ese contexto, ¿sí? El contexto inmediato
y luego el contexto entonces mediado. Bueno, entonces en este caso tenemos un ejemplo típico, ¿eh? Es el versículo 4, entonces ya como que el tema viene avanzando, no estamos arrancando del capítulo 2, verso 1, sino desde el verso 4. Por eso aquí yo hago ese ejercicio, tomar el contexto para entender lo que vamos a encontrar en el verso 4, porque vea, partamos del versículo 4, que les estoy citando. Si hubiera transcrito aquí solamente el versículo 4, tendríamos lo siguiente: porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Claro, para nosotros que estamos ya un poco más familiarizados con la Sagrada Escritura, entendemos de quién se trata, pero el texto nos dice, y para cualquier cristiano, inicialmente el texto lo deja en duda si solamente toma el versículo 4 cuando dice porque Él quiere. Entonces, porque Él, pero ¿quién es este Él? Ya nosotros como religiosos entendemos automáticamente que ese Él es Dios, se refiere a Dios. Pero pongámonos en el pellejo, en la piel de una persona iniciada. Entonces, por eso decimos el valor del contexto y para nosotros inclusive poder entender mejor el texto, vamos al contexto. Esto nos va a dar mayor claridad. Por eso hago el ejercicio, voy hasta el versículo 1, estoy en el capítulo 2 y escribe San Pablo, entonces como está en el contexto general, ahora sí, es una carta del apóstol San Pablo escribiéndole a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Por ahí hay que empezar en ese contexto general para poder ir y llegar al sentido y mensaje del versículo que estamos estudiando. Timoteo es inicialmente un colaborador de Pablo en la misión apostólica, la misión evangelizadora en ese momento. Estaban trabajando en la evangelización, entonces Timoteo era uno de sus colaboradores. Con el tiempo, cuando se fueron formando las comunidades, las primeras comunidades cristianas, y fueron tomando ya fuerza, tomando vida, necesitaban un líder, una cabeza de esa comunidad. Entonces, Pablo vio la necesidad de colocar ahí, en la comunidad, un apóstol, un ministro, y designó a uno de sus colaboradores, en este caso a Timoteo, lo puso al frente de la comunidad. Ese evento, ese episodio, estamos hablando de eventos, acontecimientos, hechos. Ese evento es lo que hoy por hoy en nuestra iglesia conocemos como la figura del obispo. Timoteo entonces es uno de esos primeros obispos que tuvo la iglesia, jefe de una comunidad de cristianos. Entonces Timoteo está al frente de una comunidad cristiana y como Pablo sigue su recorrido evangelizando pueblos, con el tiempo entonces le escribe, le manda cartas para eh, seguirlo acompañando en su misión. Y en ese contexto entonces viene nuestra primera carta, entonces implica, entendemos que si hablamos de una primera carta a Timoteo, habrá una segunda, por lo menos una segunda carta. Y efectivamente nosotros conocemos en el Nuevo Testamento que hay las dos cartas, primera Timoteo y segunda Timoteo. Entonces, en esta primera carta, Pablo le escribe a Timoteo, a semejanza de lo que encontramos en la fotografía a la izquierda, le escribe: ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, o sea, oraciones de súplica y acción de gracias por todos los hombres y por los soberanos y por todas las autoridades, o sea, por todo el mundo, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, el bienestar social que llamamos nosotros, que busca todo ser humano. Todos queremos vivir en un ambiente de paz y de tranquilidad. Ahora Pablo aquí lo está recomendando también, pero a partir de la oración, y llevar luego una vida piadosa y digna. Entonces, no solamente en lo material, sino que también en lo espiritual, procurar esa formación en los primeros cristianos. Es la recomendación de Pablo a Timoteo.
y hace el comentario luego. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Este versículo entonces ya que nos permite a nosotros comprender directamente el cuarto versículo cuando habla de una tercera persona, Él, porque Él quiere. Por el versículo 3, entonces entendemos quién es ese Él. ¿Quién es? ¿De quién se nos está hablando en el versículo anterior? Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces, el verso 4 se refiere a Él, a Dios nuestro Salvador, porque Él, Dios nuestro Salvador, y ahora entonces aquí ahora viene el tema de nuestro estudio en esta sesión cuarta y en este primer video, porque Él quiere, Dios quiere, ya esto nos pone en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, en la mente y en el corazón de Dios. Y eso es lo que nos llevará a entender luego lo que es un plan. Eso es un plan. Cuando primero concebimos la idea en nuestra mente, la arropamos en nuestro corazón y pensamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Dios también obró de esa manera. Aquí lo está diciendo Pablo y se lo está recordando a Timoteo. Porque Él quiere, entonces aquí está el deseo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es lo que después va a aparecer en toda la Sagrada Escritura, no solamente aquí en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, como les he venido insistiendo, en que todos, un término universal, todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora sí entendemos el versículo 4. ¿Ve? ¿Qué le decía? Es el marco para esta sesión de estudio nuestro. La historia de la salvación, el plan de Dios en la Biblia es este, porque Dios lo quiere así. Y luego entonces vienen los versículos posteriores que vienen a redundar en el mismo sentido de lo que hemos acabado de exponer. Bueno, entonces, con este marco, teniéndolo muy presente, teniéndolo muy en cuenta que esto es lo que Dios quiere, esto es lo que va a realizar, vamos a ver qué es y cómo lo va a realizar en el mundo. Bueno, la primera unidad de esta cuarta sesión, entonces les decía en la primera diapositiva, es el plan de Dios, ver que hay un plan de Dios en toda la Biblia. La fotografía nos representa acá, es una fotografía tomada de una de las salas importantes que hay en el Vaticano, donde Miguel Ángel pinta en toda la sala y en la parte del techo, el cielo raso de la sala, pinta de manera representativa toda la obra creadora de Dios. Y aquí esta fotografía entonces se centra en el acto creador supremo de Dios cuando Dios crea al hombre y representa esto. El hombre, criatura de Dios, pero que no es tirado al mundo, sino que mantiene el contacto permanente con Él, quiere permanecer en contacto con Él. Este contacto es en unión. Hoy, para que lo entendamos mejor nosotros desde nuestros términos teológicos, permanecer en comunión con Dios, una relación íntima, estrecha con Él. Ese es el plan inicial de Dios. Ese es el primer momento de su creación cuando empieza a evolucionar o a correr la historia que hoy en día conocemos. Por eso entonces el comentario que hacemos acá. El desarrollo histórico, la anterior unidad fue todo este aspecto de la historia y el valor de la historia, y ver desde esta perspectiva el valor que tiene la historia para nosotros como estudiantes de la Biblia, conocer el sentido y valor de toda la Sagrada Escritura, que no es un libro que por ser revelación de Dios, como lo hemos dicho ya también, no es un libro que cae hecho del cielo, sino que se gestó, se originó en medio de nosotros, en nuestro mundo, a través de cada uno de los acontecimientos que se fueron dando. Por eso, repito, entonces, el desarrollo histórico del trato de Dios con su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es en sí mismo una verdad emocionante. Es decir, tener este concepto nos permite a nosotros entrar
con una actitud diferente y una actitud motivante, no solamente a la lectura, sino al estudio y comprensión de la palabra de Dios. Especialmente entonces cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia de que la historia del pueblo de Dios, ya entienden ustedes esta noción de pueblo de Dios bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, que les decía en el Nuevo Testamento es iglesia y luego comunidad, se desarrolla en la palabra de Dios, esa historia también es nuestra propia historia. Entonces, la historia para mí en la Biblia no es solamente lo que está en el Nuevo Testamento, sino que es lo que está igualmente en el Antiguo Testamento. Vayan viendo cómo de distintas maneras, de distintos ángulos y en todos los momentos apuntamos hacia lo que es nuestro estudio de este curso, el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia, en la Sagrada Escritura, cómo están establecidos, cómo están organizados y qué nos presentan, qué nos desarrollan. Nosotros somos también entonces parte de ese pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Bueno, ahora lo que viene enseguida son una serie de cuadros como este que tenemos a la vista que nos permiten de manera gráfica y panorámica a la vez, de manera general y luego ya en detalles, los eventos más importantes acaecidos en la historia de la salvación y que están, por lo tanto, consignados en la Sagrada Escritura. En cada una de las páginas se viene diseñando todo esto y de allí, de la lectura y el estudio de toda la Sagrada Escritura, logramos sacar y diseñar este cuadro, para que tengamos de manera visual una perspectiva y un conocimiento del libro de la Biblia como tal. Bueno, entonces empiezo a explicar esta primera figura. Es la gráfica de lo que tenemos nosotros en la Biblia, que está conformada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego la parte resaltante es una línea negra resaltada, fuerte, que aquí representa la historia. En Biblia se suele representar así la historia de manera gráfica con una línea, partiendo del concepto matemático de la línea, lo que aprendimos nosotros en la ciencia de las matemáticas básica. ¿Qué es una línea? ¿Cómo se nos define una línea? Una definición sencilla y fácil. Una sucesión infinita de puntos. Eso hace la línea. Pues bien, esa imagen se toma aquí de manera representativa para hablar de la historia que nos va a hablar o nos va a presentar la Sagrada Escritura, donde tenemos la línea como historia, pero formada por una infinidad de puntos. Es decir, cada punto sería en la Biblia un acontecimiento, un evento. Y como es una infinidad de eventos, entonces hacen gráficamente la línea, que es lo que viene aquí representado. Ese es todo el sentido, toda la explicación del por qué una línea. Luego esa línea, entonces, como nos marca acá, como aquí viene una división y sigue la línea y cómo termina, el indicador que aparece aquí en la imagen es de una flecha, y la flecha que nos indica a nosotros de manera representativa que sigue, que continúa, que va hacia adelante, que va hacia el frente. Bueno, entonces, recordemos, estamos hablando, esta es la historia, la representación de la historia. Bueno, esa historia entonces parte aquí de un evento inicial que se llama, que lo conocemos, que es la creación, como está en la Biblia, ¿ve? La creación. Y aquí en la parte superior de la línea, siguiendo esta dirección, están los eventos. Y en la parte inferior están los protagonistas de esos eventos. Por lo tanto, en el momento de la creación, ¿quiénes son los protagonistas? Pues detrás de todo el cuadro detrás y por encima, el personaje central es Dios. Dios que está moviendo todos estos hilos y está generando toda esta acción.
porque se hace historia. Entonces partimos de ese primer momento que es la creación con los protagonistas Adán y Eva. Después viene un segundo evento también muy importante que se conoce como la caída de nuestros primeros padres o el pecado original, con las protagonistas de Adán y Eva, luego con su repercusión en Caín y Abel, luego el diluvio, luego la figura de Noé y luego el episodio de la torre de Babel. Todos estos acontecimientos a medida que se van dando no fue que se dieron y quedaron en el pasado y allí murieron. No, todos estos eventos, aun cuando hayan sido del pasado, siguen irradiando, siguen emanando luz, siguen emanando agua, fuente sobre todo lo que siga, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tengan muy en cuenta eso porque es importante para ir entendiendo toda la Sagrada Escritura. Luego viene un tercer evento que se convierte ya en un periodo histórico, que es el periodo patriarcal, el tiempo de los patriarcas. Los 4 primeros patriarcas reseñados en la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob y José. Luego viene el periodo del Éxodo, la salida de Egipto y luego la conquista de la tierra prometida con sus protagonistas Moisés, Josué y luego el libro de los jueces, con eventos importantes como las 10 plagas, el Mar Rojo, el Monte Sinaí, donde se dio la gran revelación de Dios en el Antiguo Testamento, la peregrinación por el desierto, su travesía y la conquista de la tierra prometida. Todo esto, no lo perdamos de vista, es el desarrollo en el Antiguo Testamento. Luego viene un tiempo nuevo, un periodo nuevo, que es el de la monarquía, el periodo de los reyes en Israel. Israel empezó siendo una familia y poco a poco se fue formando como un pueblo. Aquí ya ese pueblo se toma tierra propia, se organiza y luego asciende a reino, se convierte en un reino. Entonces es el periodo de los reyes con los grandes personajes que tenemos ahí. Samuel pertenece al grupo de los jueces, pero es el juez que consagra el primer rey en Israel, que será la figura de David. Luego de Saúl viene el segundo rey, que es el más grande en la historia del pueblo de Israel, que es David. Y luego en tercer lugar viene Salomón. En este tiempo también se da otro evento muy importante, de mucha trascendencia, en este momento histórico del Antiguo Testamento y luego en lo que va a tener de incidencia en el resto de la Biblia y en el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Y es la presencia del templo en medio del pueblo. El pueblo construye un templo. Israel tiene un templo, sabiendo que es un templo para nosotros, un templo, la casa de Dios. Eso es muy importante. Bueno, y aquí entonces viene algo, algo especial, algo también de mucha consecuencia, de mucha trascendencia en lo que va a continuar en la historia. Y es, este momento se conoce como el cisma. Cisma es división, la división del reino de Israel. Recordemos que Israel aquí había llegado a ser reino y era un solo reino, el reino de Israel. En estos momentos, a la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos y es el comienzo del fin, como decimos. Se divide en dos. Una parte se va al norte y otra parte se va al sur, se establece en el sur. El reino de Israel estaba conformado por 10 tribus, las famosas 10 familias descendientes de los 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. De esas 12 tribus, entonces, 10 se organizaron como reino del norte y las dos siguientes, las que eran las dos más pequeñas, quedaron establecidas como reino del sur. Se les conoce así como reino del norte y reino del sur. Lo hemos escuchado continuamente en catequesis, en homilías, en predicaciones, en formación, en clases y demás. Bueno, pero tienen también otro nombre y se identifican con un nombre propio. El reino del norte siempre se le llama reino y se le conoce como el reino de Israel. Y el reino del sur se le conoce como el reino de Judá, reinos independientes, porque
tienen por lo tanto rey propio. El primer rey en el reino del norte entonces será Jeroboam, el rey en el reino del sur será Roboam. Y luego tendrán su capital también. Samaria será capital del reino del norte, Jerusalén será capital del reino del sur. Bueno, entonces ya la historia tomó dos vertientes. Tan solo que la vertiente del reino del norte, las 10 tribus más grandes, fueron eh, asediadas y invadidas por el imperio asirio y se llevaron en destierro, en cautividad, a los israelitas a Asiria y allí desaparecieron. Y por lo tanto la historia del plan de Dios, porque en todo esto volvemos a decir y resaltar que se está realizando un plan de Dios. Un plan de Dios que inicialmente era de un estado de gracia, de felicidad y de dicha, pero que ya en un primer momento se vio estropeado por el pecado, la caída del primer hombre. Y así va a suceder en el resto de la historia. Dios tratando de corregir los yerros de la humanidad, pero el hombre le sigue fallando a Dios. Y aquí nuevamente ese plan se ve estropeado, porque ya este pueblo desaparece. Entonces Dios quiere, lo hemos venido viendo, que su plan se desarrolle es con la colaboración del hombre. Y para ello ha querido formar un pueblo. Y ese pueblo primero se dividió, por eso decíamos el comienzo del fin, que hay otro paso trágico, desaparición del reino del norte, que era el reino más fuerte, el reino más grande, desapareció. Y no del todo desaparece el reino de Dios ni el plan de Dios. ¿Por qué? Porque queda, como dice el texto sagrado, un pequeño resto, porque son las dos tribus nada más y las más pequeñas. Hay un resto pequeño. Pero a través de ese pequeño resto, Dios sigue desarrollando su plan. Un plan que también en su momento se puso en riesgo y se puso en peligro. ¿Por qué? Por la actitud del pueblo judío. A ese se le conoce el reino del sur como el pueblo judío. Ese pueblo de Dios, el pueblo judío, también le falló a Dios y también vivió una experiencia parecida a la del reino del norte. Fue llevado en deportación, en exilio a Babilonia, y allí estuvo por un periodo de 70 años exiliado en Babilonia, y tan solo como esta es la obra de Dios, entonces, por ciertos eventos también históricos, pero providenciales, como fue la figura del rey Ciro, el nuevo rey del nuevo imperio, que era el imperio persa. Aquí estamos bajo el imperio babilónico, por eso están los judíos en Babilonia, pero aparece un nuevo reino que es el reino persa y su rey es Ciro, y mediante un edicto entonces faculta a que los judíos regresen a su patria, a Jerusalén, y reemprendan, reconstruyan su vida. Y entonces se rehace nuevamente el proyecto de Dios que aquí estaba amenazado. Pero vamos descubriendo y vamos viendo el valor de esa presencia de Dios, que cómo va conduciendo la historia. La historia, por lo tanto, en este momento vuelve a tomar su rumbo, ¿sí? Y su secuencia. Y aquí entonces, en este momento, encontramos la finalización, el término de lo que conocemos el Antiguo Testamento, y luego vendrá el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuyo evento central entonces será la presencia, el acontecimiento, como venimos hablando en Biblia. Además de hablar como la persona de Jesús, hablamos del acontecimiento, estamos hablando de historia de la salvación. Jesús es un evento histórico al punto que parte la historia en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Entonces tenemos su nacimiento y luego todo su misterio pascual. Luego tendremos el acontecimiento de Pentecostés con la proclamación del Evangelio por parte de los apóstoles, y luego entonces, después de ese periodo de la iglesia primitiva, de la predicación apostólica, vemos que la historia entonces continúa, ¿ve? Pero con esta línea. Ya el reino de Israel norte ya no tenemos nada que ver con él. Todo el proyecto de Dios viene por acá. Por lo tanto, cuando nosotros aparecemos acá, nosotros somos de la línea judía. Somos acá de esta vertiente. Y seguimos en este momento de la historia. ¿Hacia dónde?
nos indica la línea que vamos hacia adelante. ¿Y cuál es ese final futuro que nos espera? Aquí está señalado: nueva creación. Les decía cómo todo lo anterior venía irradiando cada uno de los pasos hasta el final de la Biblia. ¿Cómo iniciaba la Biblia? Entonces, desde que miramos la de esta perspectiva que estamos ahora, estamos viendo su final, vamos hacia la nueva creación. ¿De dónde partió la Biblia? De una primera creación. Vean toda la unidad que hay en el desarrollo de lo que es el plan de Dios, pero llevado a cabo por nosotros. Por eso, el adagio aquel famoso del cual se dice y se habla al respecto, ¿no? Que es esta historia de la salvación, la manera como Dios escribe derecho, porque se va realizando siempre el plan de Dios, con las líneas torcidas que vamos haciendo nosotros los hombres. Esa es la historia de la salvación. Bueno, entonces vean cómo este cuadro nos muestra de una manera panorámica, global, pero también detallada de los grandes eventos, acontecimientos que se han dado en la historia de la salvación y que están consignados en la Biblia y que es lo que nos transmite en la Biblia. Eso es lo que nos representa cada uno de los libros que están consignados en la Sagrada Escritura. Ahora más adelante entonces vamos a dividir este cuadro, a desmenuzarlo para especificar bien lo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso entonces vamos a esta segunda unidad, el plan de Dios en el Antiguo Testamento, pero valiéndonos todavía de estos cuadros. Tan solo que vamos a ver varios cuadros más. Aquí entonces está esa primera división, ¿ve? Les partí el cuadro anterior y aquí reseñé en esta diapositiva únicamente todo lo concerniente al Antiguo Testamento, tal cual como estaba ya expuesto, pero aquí ya dividido y luego ampliado, donde podemos ver con mayor claridad cada una de las anotaciones que aquí aparecen. Aquí tan solamente me había faltado y aprovecho esta diapositiva para resaltarlo. Lo que aparece en la franja propiamente superior de la diapositiva. Todo este proyecto de Dios, ¿a qué va encaminado? Va encaminado a lo que Jesús nos dijo cuando ya, como la máxima revelación de Dios, apareció entre nosotros. ¿Qué nos manifestó Jesús? Esto lo encontramos, pueden ustedes abrir del Evangelio de San Marcos, el capítulo 3, los primeros versículos 3, 1 y siguientes. Ahí esos primeros versículos 1 y 2 nos muestran en San Marcos el inicio. Usted, si tiene una Biblia de Jerusalén, va a encontrar un subtítulo que diga comienzo de la predicación de Jesús. Es lo que comúnmente entre la gente llamamos el comienzo de la vida pública de Jesús, la vida pública. Teológicamente, bíblicamente es comienzo de la predicación de Jesús. Lo que Jesús vino a anunciar, eso es la predicación, el anuncio. ¿Y qué vino Jesús a anunciar? Nos dicen los primeros versículos. Entonces, como Jesús dice, empezó, que después de que volvió al desierto, empezó a predicar, abrió su boca y dijo. Estas son las primeras palabras que dijo Jesús. ¿Cuáles fueron? Les pronuncio las primeras palabras y ya el resto de ustedes inmediatamente lo dicen de memoria, ¿sí? Convertíos porque está cerca. ¿Qué es? ¿Qué anuncia? Lo que viene, lo que está anunciando. Convertíos porque, y ahí viene el anuncio, porque está cerca, y en otro momento dirá, está entre ustedes, ¿qué? El reino de Dios, ¿ve? En Biblia esto lo llamamos categoría, la categoría reino de Dios, o sea, es un concepto amplio, a manera de vocablo, es dos términos, el reino, o un solo término, el reino, o reino de Dios. Bueno, pero es todo un concepto que hay en el Nuevo Testamento y que desde el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento como lo estamos viendo acá. Porque desde esta categoría reino de Dios entonces tenemos en el proyecto ya que hemos visto y que hemos analizado como el reino
empieza a ser desde la Biblia anunciado en el momento de la creación como el reino modelo. Recuerden la fotografía inicial que les presenté en la pintura de Miguel Ángel en el Vaticano. El momento en que viene la creación del hombre, Dios en contacto, allí sus dos dedos uniendo el suyo con el del hombre. ¿Ve? Ese es el reino modelo. Total armonía, comunicación con Dios, en unión con Dios, y luego una felicidad, porque en el paraíso todo lo tenían. Y no habría miseria, no había llanto, no había dolor, no había sufrimiento, como dice una de las plegarias eucarísticas que tenemos nosotros en nuestra celebración litúrgica. Entonces vamos a ver que el reino de Dios empieza a realizarse y estar presente a lo largo de toda la historia, por lo tanto de toda la Biblia, pero con distintas facetas. Aquí en el momento de la creación, entonces Dios nos plantea lo que es el reino modelo y empieza a avanzarse entonces a hacer presencia del reino de Dios entre nosotros. Pero apenas en los puros comienzos, ¿qué sucedió? La respuesta del hombre, el pecado, la caída del hombre. Entonces, ¿qué pasó? Que el reino modelo en estos momentos se perdió, el reino perdido. ¿Y qué sucedió? ¿Se echó a pique y el hombre se destruyó, desapareció el plan de Dios? No, el plan de Dios sigue subsistente, sigue avante. Tan solo que Dios tiene que poner su mano para resanarlo, restablecerlo. ¿Y cómo lo restablece? Con una promesa, el famoso protoevangelio, el famoso versículo 15 del capítulo 3 del Génesis. Ese es el protoevangelio. ¿Qué significa evangelio? El anuncio de Jesucristo, y proto significa primero. Entonces, el primer anuncio de Jesucristo es en la Biblia, capítulo 3 del Génesis, a puro comienzo de la Biblia, en el verso 15. ¿Y qué es lo que se nos anuncia ahí? En otras palabras, en pocas palabras, es lo que viene aquí señalado en el cuadro: el reino prometido. Se había perdido, entonces Dios promete restablecer este reino. Aparece esa promesa y empieza a realizarlo entonces a través de los patriarcas. Llama nuevamente al hombre a concursar con él en su plan. Es cuando llama entonces a Abraham, y ahí en adelante siguen apareciendo ya todas estas figuras. Bueno, ese reino empieza a avanzar al punto de que empieza a tomar forma y aparece un reino parcial cuando decíamos ya el pueblo que era inicialmente un hombre, Abraham, luego fue una familia, luego se constituyó en un pueblo, luego en una nación porque tomaron ya posesión de una tierra propia en Canaán, y allí se llegó a ser reino, tuvo reyes, entonces ya hay un reino parcial. Ese reino parcial va evolucionando. Este es el momento cumbre, el momento de esplendor en toda la historia de Israel, es este, de la monarquía, cuando tiene sus primeros tres reyes, Saúl, David y Salomón, y el momento de esplendor con David. Entonces está establecido ya el reino de Dios de manera parcial. Pero ¿qué sucede? Nuevamente lo que ya les comentaba, ¿sí? Cómo el hombre estropea ese plan de Dios cuando se viene aquí el cisma. El reino, que era uno solo, consolidado, estaba en lo más alto de su historia, como ahora de un momento a otro se divide y empieza la crisis. Y luego cómo desaparece el reino del norte y cómo el gran reino de Dios ahora queda reducido, ¿sí? Y a una pequeña comunidad, el reino de Judá. Bueno, desapareció el reino del norte, eso lo había anunciado y lo había profetizado, lo habían anunciado los profetas, entonces es el reino profetizado. ¿Qué va a pasar con estos reinos? Y esa suerte que les anunciaba los profetas ocurrió con el reino del norte y ocurrió con el reino del sur. Pero los profetas hacen ver también la mano de Dios, cómo Dios restablece todas estas cosas y entonces sigue llevando su historia. Entonces aquí quedamos en el Antiguo Testamento en que se está profetizando en que el reino de Dios con un nuevo rey que será Mesías eterno, ya no un rey histórico temporal, sino eterno, vendrá más adelante. Entonces ya será tema del Nuevo Testamento. Esta diapositiva, entonces, vemos cuánto nos dice, cuánto nos explica de lo que hay en la Sagrada Escritura.
No se vayan a confundir con toda esta cantidad de cuadros, por eso se los voy explicando. Aquí viene otro cuadro que es exactamente lo mismo que el anterior, tan solo que con un dato de más. ¿Cuál es el dato? Que en el anterior cuadro no aparecían datos de fechas, lo que conocemos como fechas. Este cuadro sí nos ofrece las fechas. Entonces, aquí lo tengo de manera total, toda la panorámica de todos los eventos de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, toda la Sagrada Escritura. Por eso está señalado aquí abajo la línea del tiempo en toda la Biblia. Entonces voy a hacer nuevamente el mismo ejercicio como el anterior. Voy a dividir este cuadro en Antiguo y Nuevo Testamento y luego en la siguiente diapositiva lo voy a enderezar para que lo podamos apreciar mejor como aparece aquí. Aquí está. ¿Ve? Entonces aquí dividí y tomé primero todo el Antiguo Testamento en la parte alta. Ya lo expliqué, tan solo aquí quiero hacer mención de la novedad que trae este cuadro. Es no solamente conocer qué ha pasado, sino que nuestra curiosidad y nuestro estudio nos lleva también a entender, a conocer y a entender, comprender las fechas, los tiempos históricos. Eso es lo que encontramos nosotros acá. Entonces, como en la Biblia la historia propiamente empieza es con Abraham, por eso entonces está señalada a partir de Abraham las fechas ya en el tiempo, o sea, en el calendario se pueden ubicar estas fechas, perdón. Y Abraham lo podemos localizar entre los años 2165 y 1990 antes de Cristo. Sobra decir, pero lo hago, que los años aparecen a la inversa, porque estamos antes de Cristo. Entonces los años se encuentran es hacia atrás. Y a partir de Cristo entonces se encuentran es hacia adelante. Aquí estamos es antes de Cristo, ¿sí? Luego, aquí están las fechas de Isaac, las fechas de José y de Jacob, de José y luego de Moisés, cada uno de los eventos que ya les mencioné, de los cuales les hablé en las diapositivas anteriores, aquí vienen nuevamente reseñados ya con fechas para tener ese marco referencial para nuestro conocimiento y cuando lo necesitemos. Entonces, por eso no me detengo a explicar nuevamente lo mismo, ya agregándole simplemente la fecha, sino que vale lo explicado y ahora sabiendo que si queremos fechas, aquí vienen reseñadas entre paréntesis las fechas. Este es lo correspondiente entonces al Antiguo Testamento. Después aparecerá en otra diapositiva más adelante cuando hablemos del Nuevo Testamento, la segunda parte. Y aquí viene una tercera gráfica, un tercer modelo de cuadros de lo que es la historia y la salvación con otros detallitos. Aquí, nuevamente, la primera diapositiva es para que veamos todo el cuadro de todo el Antiguo Testamento de manera general, lo que llamamos plan de salvación o historia de la salvación. Tan solo que para su mejor lectura, porque aquí no estamos viendo nada, estamos viendo que hay escrito algo y que hay algunas figuras, tan solo se nos resalta que una línea amarilla es lo que en las anteriores diapositivas estaba en negro. Y esa línea es la que hemos llamado la historia, la línea del tiempo, la historia, ¿ve? Que viene aquí una sola línea con altibajos. Aquí la división de esa historia, el reino del norte, aquí el reino del sur que sigue, ve, hasta llegar aquí a la persona de Jesucristo. Aquí está la Navidad, la encarnación. Bueno, entonces para su mejor lectura y visión, les decía, vamos a cortar, hacerlo en cuadros para ampliar. Entonces, la siguiente diapositiva va a tomar este cuadrito que está aquí en blanco y lo vamos a ampliar. Y luego en las siguientes iré tomando también franjas de lo que sigue, como vamos a ver a continuación. Aquí está entonces, ¿ve? Ese comienzo de lo que está en la Biblia, en la historia de la Biblia, que comienza como historia con Abraham. Ahora, bíblicamente, les recuerdo, bíblicamente nos ubicamos en el capítulo 12, verso 1, o sea, comienzo del capítulo 12 del libro del Génesis. Esto quiere decir que hay 11 capítulos previos, los comienzos de los 11 primeros capítulos de la Biblia. Son Génesis 1 al 11. Esos capítulos no se pueden fechar. Se les conoce sencillamente como la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Lo que hay antes de la historia.
¿Por qué? Porque la historia comienza aquí entonces en el versículo siguiente, capítulo 12, verso 1, donde ya aparece un hombre de la historia concreto como nosotros, como lo es Abraham. Allí dirá Génesis 12:1. Entonces Dios, Yahvé, llamó a Abraham. Aquí está. Ahí comienza con él la historia, con un solo hombre, y con él empieza el Señor a desarrollar su plan, lo que tiene en mente, lo que ya hoy nosotros conocemos como historia de la salvación o plan de la salvación. Comienza con Abraham, luego continúa con Isaac, ya Isaac, Abraham tiene un hijo, entonces Isaac tiene dos hijos, y luego de esos dos hijos con Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Entonces se va formando una familia, y aquí con las familias de estos 12 hijos es que surge el pueblo de Israel, el conocido pueblo de Israel. Ahí nace, ahí comienza. Por eso a este personaje conocido como Jacob, Dios le cambió en determinado momento su nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Yisrael, es decir, Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo que conocemos como el pueblo de Dios. Y luego, este personaje tuvo entre sus 12 hijos a uno llamado José, que por envidia de sus hermanos fue vendido y fue a parar a Egipto. Entonces aquí ya están las pirámides que nos representan el pueblo y la civilización y el imperio egipcio. Y allí fue a parar José. Y con esta parada de José allí, resultó que después fue la oportunidad para que el pueblo de Israel que se estaba formando acá se estableciera en Egipto y allí estuviera durante 430 años. Entonces, ve, aquí ya hay una síntesis gráfica con otros detallitos de esa misma historia de la salvación. Y aquí abajo tendríamos entonces la señalización de lo que les decía, ¿no? Esta es la primera etapa en la Biblia que a nivel histórico que se conoce como el período patriarcal o etapa de los patriarcas, cuya ubicación histórica va de, redondeando cifras, de los años 2000 antes de Cristo. Ya en el anterior cuadro les especificaba más concretamente qué años. Aquí son cifras globales. Quiere decir esto que estamos en el 2021, entonces hace 4000 años empezó esta historia con este personaje Abraham, a quien llamamos precisamente nuestro padre Abraham. ¿Ve? Nuestro es porque es nuestro. Y padre, lo que significa la palabra padre, el padre de la fe. Y si decimos nuestro, entonces, y con él empieza a desarrollarse todo el plan de Dios en el Antiguo Testamento, atención, ¿qué equivale a decir esto? Que todo el Antiguo Testamento también es nuestro. ¿Y hasta qué punto lo sentimos nuestro? ¿Hasta qué punto la gente común, el cristiano común lo siente como nuestro? ¿Ven las diferencias? Este estudio nos va adentrando de esta manera, nos va familiarizando y nos va poniendo en sintonía, ¿ve? En sintonía es sentir con todo lo que estamos aquí transmitiendo y aprendiendo. Entonces, del 2000 antes de Cristo hasta el 1600 antes de Cristo, un periodo más o menos de 400 años, es lo que se da en todo este periodo, todo este periplo. Bueno, entonces vamos a continuar con esta historia, sigue desarrollando la historia, estamos en Egipto, ¿qué sucede en Egipto? Entonces viene el siguiente episodio, aquí está. En la Biblia se nos presenta al pueblo que vive 430 años en Egipto y de ellos la mayor parte en estado de esclavitud, hasta que Dios entonces llama a Moisés, ya hemos hablado de esa figura que apareció en las anteriores diapositivas, la figura de Moisés que lo llama para liberar al pueblo. Lo libera y entonces tiene la celebración de la Pascua. Ahí surge, ahí nace la famosa Pascua. En este momento estamos hablando de la Pascua judía. ¿Qué significa Pascua? El paso de la esclavitud a la libertad en el contexto veterotestamentario, en el contexto judío. Y eso lo celebran mediante una cena. Y ahí entonces surge la famosa expresión la cena pascual, el sacrificio del cordero, el cual tienen que participar y compartir en familia.
Bueno, y con ese evento de la Pascua entonces viene la travesía por el desierto hasta que se encuentran frente a la tierra prometida, es decir, Canaán. Pero allí se da un evento muy especial y bastante curioso y inquietante, porque Moisés, que fue el gran líder a quien Dios escogió para toda esta gesta, y luego con gran sacrificio guió a todo este pueblo por este camino, y luego estando aquí ya a la vista de la tierra prometida, porque Dios no le permitió a Moisés entrar. Entonces, ¿quién entra con el pueblo y quién conquista la tierra de Palestina, la tierra de Canaán? Esta figura, este personaje, el personaje de Josué. Y una vez entran, entonces allí en Canaán se organizan como pueblo. Josué les distribuye el territorio a las 12 tribus y luego coloca a la cabeza de cada tribu un líder. Esos líderes son los que llevan por el nombre de jueces en la Sagrada Escritura. Entonces entramos en ese periodo del éxodo y luego la etapa de conquista que va, con la etapa de la esclavitud en Egipto que vivíamos del 1600 que habíamos quedado en la diapositiva anterior y aquí llegamos ya al año 1000, donde aparecerá enseguida el periodo de la monarquía, o sea, el pueblo ahora pasa a ser un reino. Y aquí lo tenemos, ¿ve? La etapa de la monarquía con sus primeros reyes, Saúl, David, Salomón y el acontecimiento de trascendencia en estos momentos históricos es la construcción y la presencia del templo en medio del pueblo que es un reino. Este edificio es algo importante y lo será para el pueblo de Israel desde entonces y luego hasta nuestros días como lo significa para nosotros el templo. Con la muerte de Salomón, entonces teníamos la crisis, el cisma, la división del reino, el reino del norte, el reino de Israel y el reino del sur, el reino de Judá. Con el reino de Israel, el primer rey Jeroboam, en el reino de Judá, Roboam, y seguirá, tendrá una seguidilla de reyes aquí en el norte hasta que en el año 722 desaparece el reino del norte, porque los asirios los invadieron y los llevaron cautivos a Siria y allí feneció ese reino. Y el proyecto de Dios entonces continuará con el reino de Judá, con otros reyes también aquí en el sur, y luego también en todo este periodo van a aparecer otras figuras conocidas como los profetas, unas figuras también muy predominantes, muy especiales en la historia de la salvación y por lo tanto en la historia del Antiguo Testamento. Estamos entonces en la etapa de la monarquía y la etapa del cisma, la etapa de la división que va del año 1050 antes de Cristo al 721-722 antes de Cristo. ¿Y qué viene después? Entonces ampliamos acá la parte final, la parte siguiente, que es la desaparición del reino del norte, es con su destierro a Asiria y ahí termina, ahí fenece, se pierden las 10 tribus, desaparecen esas 10 tribus y luego decíamos la historia y el plan de Dios continúa con el reino del sur, también con sus crisis. Recordemos que hablábamos en la anterior diapositiva de la presencia del templo. Ese templo se conoce como, con dos nombres, como el templo de Salomón, porque lo construyó Salomón. Comúnmente se cree que fue David quien lo construyó. No, no. Y David quiso construirlo y lo ideó, pero en los planes de Dios, en el proyecto de Dios, no estaba David. Entonces David no fue quien lo construyó, sino lo construyó fue Salomón. Por eso se le conoce como el templo de Salomón, o también con el otro nombre que se vino después, por los eventos que vienen más adelante, se le conoce como el primer templo. Entonces, si es primer templo es porque habrá un segundo templo y vamos a ver por qué ese segundo templo. Entonces, aquí tenemos que ese primer templo de Salomón fue destruido cuando fue invadido por los babilonios. Ellos lo destruyeron y desapareció quedó en ruinas ese primer templo. Entonces, y el pueblo judío fue llevado en destierro a Babilonia, como la experiencia del reino de Israel, el norte. Tan solo que el del norte, que eran las 10 tribus, el reino más grande, desapareció.
el reino del sur se conserva, el reino del sur sigue su historia. Y en los eventos históricos entonces aparece un nuevo imperio que es el imperio persa, como viene aquí ahora, la etapa persa, y este rey, el rey Ciro, emperador persa, mediante un edicto concede la libertad y la facultad de que los judíos regresen, retornen a Jerusalén y reconstruyan la ciudad, reconstruyan el templo que había sido destruido, y entonces ahora este templo es el que se conoce con el nombre de segundo templo. He aquí porque entonces hablamos de un primer templo y de un segundo templo. El segundo templo es el primer templo que había sido destruido, ahora reconstruido. Ese es el que se conoce como segundo templo. Y los judíos entonces, y su historia, el proyecto de Dios sigue adelante. En lo que viene entonces, bueno, aquí tenemos en la etapa del tiempo, estaríamos en los años 700 antes de Cristo hasta el 538, que es cuando los judíos regresan del exilio. Y viene la etapa siguiente, la final del Antiguo Testamento, que es esta. En este momento, en cuando los judíos regresan a Jerusalén, empiezan una etapa de reconstrucción, porque la ciudad y el templo y el pueblo habían quedado destruidos. Entonces se empieza una reconstrucción general a todo nivel, en dos grandes como aspectos, uno en el nivel social y político y otro en el aspecto netamente religioso, cada uno con un líder, como aparece en la Sagrada Escritura. Un líder en lo social y político que será un gobernador que lleva por el nombre de Nehemías, y luego uno que será el líder a nivel religioso, que será un sacerdote y será Esdras. Dos figuras que aparecen con libros precisamente en la Sagrada Escritura. Y estando en ese periodo de reconstrucción, entonces viene ahora, estamos bajo el imperio persa, ahora viene un nuevo imperio, que es el imperio griego, con esta figura sobresaliente del famoso Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que revolucionó el mundo y que tuvo gran influencia, por lo tanto, sobre el pueblo judío. Y de manera especial, pues, de manera trágica, con sus descendientes, con sus hijos, porque murió muy joven el emperador Alejandro y entonces sus hijos se repartieron el mundo existente, al ser dueños del mundo, al ser nuevo imperio, se repartieron y ahí entonces vinieron los estragos mayores para el pueblo judío, creando división y creando ruptura y generando incluso una guerra civil interna entre el pueblo judío que se conoce como la famosa guerra macabaica, o sea, la sublevación de los macabeos, que fue una guerra propiamente civil, una guerra interna. Bueno, y en ese ambiente entonces de los griegos, con estas situaciones nefastas que nos describe luego la Biblia en detalle, viene luego un nuevo imperio que es el imperio romano con Pompeyo, y entonces aquí estamos señalando, venimos de la etapa persa, aquí caemos en la etapa griega y aparecerá la etapa romana, bajo cuyo dominio se da este evento, este acontecimiento del cual venimos hablando, la figura, la persona de Jesús, que había sido anunciado, por lo tanto, Jesús es un acontecimiento que se da como cumplimiento de todo lo anterior y que hace presencia aquí en la historia. Y entonces nos encontramos entre los años 400 y el año 0, en el cual aparece Jesús. Parte de la historia y aquí entonces comienza el Nuevo Testamento. Así pues, que en este resumen podríamos entonces ver ahora en esta diapositiva lo que es de manera como sintética, resumida, lo que ha sido el plan de Dios en el Antiguo Testamento desde el punto de vista teológico, o sea, lo que la teología saca de la Sagrada Escritura y nos lo presenta, este pequeño esquema. Queda reducido, y esto es tomado del autor deuteronomista, o sea, el que escribió, quien redactó los llamados libros históricos en la Biblia, que es el segundo bloque de libros que aparecen en la Sagrada Escritura. Recuerden, primero está Pentateuco, luego vienen los libros históricos. Ahí el autor, que se le conoce como el autor deuteronomista, entonces
nos presenta prácticamente que este esquema que resume toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Después de que Dios creó el mundo, entonces, ¿qué se dio? El pecado, la caída del primer hombre. Luego el pecado entonces originó un castigo, la expulsión del paraíso, ¿ve? Se estropeó todo ese plan. Luego entonces viene un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque Dios sigue dándole oportunidad al hombre, entonces lo llama a la conversión, y fruto de esa conversión viene finalmente el proceso final, el momento final, que es la salvación. Así lee entonces el deuteronomista, o sea, en todos los libros históricos, toda esta historia de la salvación desde el punto de vista teológico, de situaciones de pecado, castigo, conversión y salvación. Y aquí pues viene reforzado todo esto con los diferentes textos que son propios de los libros históricos. Por lo tanto, vemos todo el proyecto de Dios que se va realizando, aun cuando lo estropea el hombre, pero se mantiene viva esa esperanza como viene anunciado en los textos bíblicos. Y esto toma fuerza a partir de la famosa profecía de Natán, capítulo 7 del segundo libro de Samuel, donde Dios anuncia a David, por boca del profeta Natán, que un descendiente suyo será heredero del trono y por lo tanto será rey, pero rey para siempre, no un rey temporal, sino rey para siempre, rey eterno. ¿Qué se está anunciando ahí? La venida en el futuro del Mesías, que nosotros ya conocemos como Jesucristo. Para finalizar entonces esta parte, recordemos cómo fue que se formó el Antiguo Testamento. De todo esto que les he señalado en los cuadros anteriores, entonces, ¿cuál fue su proceso para quedar consignado en la Sagrada Escritura? Aquí tenemos entonces en detalle, de manera general y en resumen, cómo se dio esa formación, cómo se formó el Antiguo Testamento. Primero se dieron los acontecimientos, los hechos, fueron eventos reales. Y aquí están entonces las fechas. Luego, después de los acontecimientos, vino todo un proceso de reflexión. No fue como se puede entender hoy en día con los textos históricos, ¿sí? Que van sucediendo los eventos e inmediatamente surgen los relatos. Alguien relata qué fue lo que pasó y van quedando los textos escritos. No, no. Allí en el Antiguo Testamento, primero los eventos y luego durante mucho tiempo, muchos años, hasta siglos, hubo un proceso de reflexión sobre esos eventos. De ese proceso, en segundo paso, luego viene una tercera etapa que es la tradición oral y empieza a surgir, atención a esta palabra, la tradición que conocemos en la iglesia, la tradición. En su primera fase, que fue oral, o sea, después de que el pueblo reflexionó sobre esos eventos, los fue transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, ¿ve? Fueron transmitiendo oralmente, además porque no se conocía la escritura, no había escritura, entonces, ¿cómo se conservaban estas cosas? De manera oral, transmitiéndolas, enseñándolas en familia. Y luego para la comunidad en torno al culto, en torno a la reunión religiosa, en torno a los altares que habían en la antigüedad, conocidos como santuarios. Y luego, sí, después de una etapa oral de mucho tiempo también, de maduración, aparece la escritura y se ve ya, porque va tomando mucha fuerza, va tomando mucho contenido, toda la tradición de tanto tiempo que va pasando, de tantos eventos. Para no perder estos eventos, se empiezan a narrar, se empiezan a colocar por escrito. Y entonces surgen escritos sueltos, espontáneos de esas tradiciones de acuerdo a las comunidades, diferentes comunidades judías que están ya replegadas por el mundo antiguo, ¿ve? Entonces van teniendo como varios matices esos escritos. Y poco a poco alguien empieza a recoger, a hacer esas colecciones, hasta que finalmente, entonces, hay alguien del cual no conocemos el nombre, que recoge todo eso y le da la estructura, el orden, la presentación que hoy por hoy presentan los libros en la Biblia que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos. Y ese autor es el que se les conoce y se le llama como el redactor final, y que también se le conoce a todos los que participaron
en todo este proceso, ¿ve? Porque no fue ya una sola persona, sino que fueron muchos y muchos en cantidad, se les conoce como los agiógrafos. Todos ellos de alguna manera participaron en esa configuración del texto que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia, y a esos son los que se les llaman los agiógrafos en plural, y la palabra agiógrafo, que es la palabra técnica en Biblia, significa en nuestro español común autor sagrado. Y como estamos hablando en plural, los autores sagrados. Y así entonces tenemos lo que llega finalmente hasta nosotros, consignado en la Biblia, conocido como los libros. Y así entonces surge el conocido y llamado Antiguo Testamento, formado por los libros históricos didácticos, los libros proféticos, los poéticos y sapienciales, y aquí nos faltaría la Torá, el primer libro, la Torá o la ley. Bien, así entonces terminamos esta primer video, esta primera parte de nuestra cuarta sesión.